Y hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien en la casa. Bueno, gente, mi nombre es JR. Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Obviamente que es un hermoso canal porque, bueno, porque es hermoso. Bueno, yo no, pero el canal, gente. Voy a mandar saludos para Meilín Bejerano, un saludo para Nereida Montero y un saludo para Isabel Santos. Un saludo y un abrazo para esa gente que acabo de mencionar. Y si usted que está viendo este video, gente, quiere que te salude en mi próximo video, solo comenta, comparte, dale like a este video, suscríbete, activa la campanita de notificación y comparte este video en todas tus redes sociales, obviamente, ¿no? Sería bueno. Hoy le traigo este video, le voy a enseñar algunas palabras que no he... ¿qué iba a decir? Gente, de hecho se me ve esto todo feo, no se me quita. Bueno, eso no tiene que ver nada con el video. Gente, le estaba diciendo que este video le voy a enseñar algunas palabras que todavía no lo he enseñado porque yo he hecho varios videos con letras o palabras que le enseño cómo se escribe, cómo se pronuncia. Entonces, son algunas, mira, son estas, son estas, son estas, gente. Hay algunos que ya tienen X o ganchito, como se le diga. Son esas palabras que ya lo he enseñado. Pero hay otro que no lo tiene, gente, es porque todavía no lo he enseñado. Y si tú quieres saber todo lo que hay en todo este papelito, todo como casi como un libro, mira, casi como un libro. Deje tu like, suscríbete, activa la campanita de notificación. Gente, ya se me perdió lo que le iba a enseñar. Bueno, la verdad es... aquí está. Bueno, la primera palabra es new. Digo new. New es lluvia, gente. New es lluvia. Lluvia. Y la otra palabra es ñoñay, tome agua, gente. Ñoñay, tome agua. Oba. 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 Mierda. Oba es avispa. Oba es avispa. Avispa, gente. Y la otra palabra es ojo, es ojo, gente. Ojo es ojo. Ojo es en español. Y nosotros en Overe le decimos ojo. Y la otra palabra, gente, es otare. Otare es la mitad. Por ejemplo, esta regla lo parto en mitad, es otare. La mitad. Lo parto en mitad, otare, otare. La mitad, gente. Otro es ríen. Ríen, cocinar, gente. Ríen, cocinar. Ríen, a ti mismo ríen. Cocine que tengo hambre y quiero comer. El otro es roro, gente. Roro, bueno, ya creo que voy por parte del cuerpo, pero bueno, ni modo. Yo voy porque aquí, como lo tengo aquí. Entonces, roro es cuello, gente. Cuello. Roro es cuello. Bueno. Cuello. Roro. La otra palabra es zuca. Bueno, hay muchos que ya saben qué es zuca, ¿no? A ver. Obviamente no lo van a saber si no ven mi video anterior. Creo que ya lo he mencionado en el video anterior, pero voy a decirlo porque ya lo dije. Zuca. Zuca, gente, es azúcar. Zuca es azúcar, gente. Hasta aquí llegó con las palabras. Hasta aquí llegué con la palabra. Mucho no. Pueden decir que yo invento algunas palabras, gente, pero no. Bueno, la verdad es que no sé si está inventado o no. No puedo asegurarlo. Terminamos aquí, gente, y hoy le voy a leer algo que es muy importante y le voy a decir algo muy importante también, gente.
Este librito o este diario, como le quieras decir, no sé si lo pueden creer, está en Novere, gente, mira. Está en Novere, mira. Dice, ¿quién sabe qué significa? Déjame en los comentarios. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Ya comentaron si es que sabe la respuesta, ¿no? O sea, sabe lo que significa. O sea, bueno. Iba a leerle algo de esto, gente. Porque muchos me preguntan si este lenguaje tiene algún libro en específico, o sea, un libro que defina todo lo que yo enseño o todo lo que se diga en español. La verdad es que no, gente. La verdad es que, bueno, no sé, no hay libro, creo que no hay libro especialmente para estudiar este idioma o este lenguaje. Por si quieres buscarlo, gente, ahí está. No lo voy a decir porque puede que me confunda. Ahí está, gente. Véalo, véalo. ¿Ya lo vieron? Entonces, iba a leerle algo esto porque ya creo que se me está alargando demasiado el video. Después se aburren de escucharme, gente. Se aburren, ya me dicen, oye, qué aburrido. O sea, bueno, yo pienso por mí. La primera pregunta, gente, dice, no digo, dice. Y si no me cree, gente, ahí está. Ahí está. Ahí está. Dice, dice. Es una pregunta. La respuesta dice, no votó ni tuay nune kahutabiti ni tarekwe yeuda katibien aune hodron hugra medastrio barrekwe. ¿Qué significa? Dios quiere y Él nos quiere a nosotros. Es por eso que Él creó todo lo que existe en la tierra. Y bueno, es eso, ¿no? Él nos quiere. Por eso que Él creó todo lo que hay o existe en la tierra. Entonces, continuamos, dice. Anguane niara kwe hatare nikai dianka. Newe nitre hugranandre kuin kahakane kare. Ahí casi leo mal porque no, la verdad es que gente no sé leer muy bien, pero sí entiendo. Entonces, ya ahí después, si tú quieres seguir leyendo, puedes buscar la verdad es que no sé ni lo que dije porque no dije nada. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Este librito o este diario o lo que sea está pretty, está muy entretenido, gente. A veces me la paso leyendo. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Que les haya gustado este video, su like, comenta, comparte, gente, comparte este video y suscríbete, gente. La verdad es que, bueno, me tiene muy triste porque tú no te has suscrito, gente. Suscríbete, dale like y comparta este hermoso video. Sin más nada que decirle, se me estaba olvidando. Y si quiere que te salude en mi próximo video, gente, comenta, comparte. Bueno, ya dije todo, así que sin más nada que decirle, gente, nos vemos en un próximo video. Chao.